como lo habéis aprendido de Epafras, diga conmigo, un siervo. Ya vimos que ahí esta carta está Pablo, Timoteo, y hay un siervo que Pablo le dice consiervo amado, llamado Epafras, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Diga conmigo, la iglesia en Colosas era una iglesia que crecía, era una iglesia que tenía buen testimonio, era una iglesia que abundaba en amor, era una iglesia que sabía honrar los ministros, era una iglesia que servía y se servían unos a otros. Y el versículo 9, quiero que le prestemos mucha atención. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿qué oyeron? El testimonio de la iglesia en Colosas. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Diga conmigo, hay que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Amén. La voluntad de Dios la podemos ver en la palabra. La voluntad de Dios nos dirige a través de la palabra o las palabras proféticas. Ahí se conoce la voluntad de Dios. Dice la Biblia que también debemos de ser llenos de toda sabiduría. ¿Cuántos quieren recibir sabiduría? Dice el libro de Proverbios que el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios y Él la da abundantemente y sin medida. Pero hay una preciosa instrucción aquí que es un manto apostólico, un deseo apostólico de que esta iglesia, que ya servía, que ya amaba, que ya honraba, que ya había crecido, que ya tenía un fruto, sea llena de la inteligencia espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Terminemos hasta el 14 para darle todo el contexto. Versículo 10, ¿para qué se recibe la voluntad de Dios? ¿Para qué se recibe la llenura del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Para qué se recibe la sabiduría y para qué vamos a tener inteligencia espiritual? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuánto le dan un precioso aplauso a la palabra de Dios? Gracias, Señor. Aleluya. Por muchas veces o por algún tiempo se ha enseñado acerca de tener inteligencia. Y hay personas que literalmente Dios las bendijo con inteligencia. A ver, mira a tu vecino y dile, tú eres inteligente. Si no, profetícele en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es tan inteligente que decidió hoy buscar al Señor, hermano. Amén. Usted y yo, dice la Biblia, que por medio del Espíritu hemos recibido esa sabiduría. También nos habla la Biblia de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y muchos de nosotros tememos a Jehová. Queremos honrarlo, agradarlo, nos santificamos. Fuimos trasladados, como dice el libro de Colosenses, de las tinieblas, del pecado, del pasado, y ahora somos hijos de Dios.
Y muchas veces también enseñamos o hemos enseñado acá acerca de la inteligencia emocional. Porque la Biblia dice en el libro de Tesalonicenses que somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que literalmente son muy inteligentes y cuidan su cuerpo. Dile a tu vecino, tienes que cuidar tu cuerpo. Es negligente, es tonto, es absurdo no cuidar este templo. Por supuesto, aparte es cuidarlo y aparte es adorarlo. Hay gente que se pasa en una adoración. Es tan, por así decirlo, tan vanidoso o vanidosa que cuida demasiado este cuerpo exterior, que por más que haga, hermano, se va desgastando. Mira a tu vecino, si ya tiene 11 años de venir a la iglesia, muchos de nosotros ya no tenemos la fuerza, ya no tenemos el cabello, ya no tenemos la amplia sonrisa, porque este cuerpo, dice la Biblia, se va, ¿qué? Se va desgastando, pero debemos de ser sabios, prudentes, y pedirle a Dios sabiduría para cuidar nuestro cuerpo, saber administrar nuestro tiempo para descansar, para hacer ejercicio, para comer, discernir las cosas que convienen y las que no. Así que Dios ha derramado sabiduría. La medicina es una sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso fue derramado por Dios para bendición de aquellos que tal vez tenemos una fe pequeñita, pero es sabiduría de Dios, y Dios ha bendecido y ha dado sabiduría a los hombres. Cristianos y no cristianos practican y hacen una gran labor al estudio de la medicina, y es una bendición. ¿Para cuántos ha sido una bendición? Amén. Ya usted, si no miraba ahora, le hacen su operación y ya mira, ¿sí o no? Algunos por fe. Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo la sanidad en mis ojos, y el Señor les ha devuelto la vista. Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Pero así adquirimos sabiduría para cuidar nuestro cuerpo. También se habla muchas veces, incluso de manera profesional, de la inteligencia emocional, y eso tiene que ver con el alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Hay gente que literalmente no es inteligente emocional. Hay gente que tiene sus sentimientos, sus emociones o sus pensamientos literalmente gobernados por su alma, y entonces en un momento de ira pues dice o hace cosas que después se arrepiente. Hay personas que viven en una eterna depresión porque no han recibido sanidad en su alma. Y así como recibimos sanidad en nuestro cuerpo por el Señor, también nosotros y Dios nos ha dado libertad y sanidad para nuestra alma. A ver, ¿cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos dejaron de gritar cuando vinieron al Señor? ¿Cuántos dejaron de enojarse? Porque dice la Biblia, deja la ira, desecha el enojo, quítese de vosotros las maledicencias, las maldiciones. Entonces, si usted ha hecho todo eso o está en el proceso de hacerlo, usted es una persona inteligente emocionalmente. Si usted deja que los dardos del enemigo que le tiran a sus pensamientos y le dice no se puede, le dice tú estás solo, le dice nadie te quiere, en fin, usted es atacado en su alma por el diablo y se deja gobernar, usted le falta, hermano o hermana, inteligencia emocional. Y hemos predicado y enseñado acerca de cómo gobernar nuestra alma. E igualmente, si usted es una persona que crece en el Señor, debe de madurar en su alma. ¿Cuántos dicen amén? No, hermano, yo oro, mire, a la vigilia yo voy a ser el primero que voy a estar. Mire, hermano, yo diezmo, yo ofrendo, yo me canso aquí de danzar. Sí, pero tal vez su alma necesita ser gobernada por la palabra de Dios y quitarse todas esas cosas porque le traen un daño. ¿Cómo sé que le traen un daño? Porque vive enojado, porque vive deprimido, porque vive peleando con todo el mundo. Aquí no hay ninguno, pero hay gente que puede tener ese problema en su alma. Gente que guarda rencor, gente que está amargado, gente que no se alegra porque a otro le va mejor que a usted. Hermano, usted tiene que sanar su alma. Usted debe de pedirle a Dios que cambie esos sentimientos, esos pensamientos, esas emociones para ser verdaderamente libre y tener la inteligencia emocional que ninguna sabiduría humana se la va a dar.
Usted puede asistir a administración, a liberación, usted puede pedir consejería, usted puede ir con el psiquiatra a regalarle el dinero y de todos modos usted está con grandes clavos en su alma. Porque dice la palabra de Dios que solamente Jesucristo tiene el poder para libertarnos y darnos vida y vida en abundancia. Y quiere Dios que prosperemos y que prospere nuestra alma. Amén. Así que tenemos esa área, tenemos que ser sabios en la administración de nuestro cuerpo, pedirle a Dios sabiduría, tenemos que tener inteligencia emocional y gobernar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Dice la Biblia que Dios nos ha dado el casco de la salvación como la armadura de Dios para resistir esos dardos que el enemigo tira para que tú te alejes de Dios, te alejes de la iglesia, o te alejes de tus seres queridos, o te alejes de las personas que realmente te pueden ayudar. Por eso es importante gobernar nuestra alma y estar sujetos a la obediencia de Cristo. Pero aquí el libro de Colosenses, y específicamente en el versículo 9, me habla, hermano, acerca de la inteligencia espiritual. Y hay personas que son sabias y tienen buena salud. Hay personas que son sabias y han gobernado sus emociones. Pero hermano, en el versículo 9, que el 9 es número de fruto en toda la Biblia, me habla acerca de un fruto de inteligencia espiritual. Entonces hay personas que son bien espirituales, pero tampoco son inteligentes. Y Dios nos habla ahí a través de la palabra de que esta iglesia en Colosas había recibido buen fruto, buen testimonio, eran hermanos fieles, pero la oración del apóstol Pablo es de que estos crezcan o sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y también, hermano, lleno de inteligencia espiritual. Ahora vamos a ver qué quiso decir el Señor con ser inteligente espiritualmente. Fíjese que la Biblia nos exhorta y dice que en las cosas del mundo los hijos de Dios no somos tan inteligentes. Discúlpeme, pero así dice. Dice que los hijos del mundo son más astutos en las áreas principalmente y muchas veces en las áreas de negocios que los hijos de Dios. Si alguien busca la cita bíblica solo para dejar la referencia, ahí la estudia en su casa. Saludamos y bendecimos a los amigos y hermanos que están en Radio Gospel 99.7 FM. Los bendecimos desde Iglesia Yeshua, Palabra y Poder en la zona 12. Y el día de hoy estamos hablando de cómo adquirir y cómo ser llenos de la inteligencia espiritual. Amén. Bueno, vimos entonces que debemos de ser sabios en el cuidado de nuestro cuerpo, tener inteligencia en el área emocional, en el área de nuestra alma. Pero ahora, hermano, yo quisiera unirme a esa oración del apóstol Pablo y rogarle que usted sea lleno de toda inteligencia espiritual en el nombre de Jesucristo. Le voy a decir por qué. Porque, hermano, este cuerpo, por más sabio o por más prudente que usted lo administre, este cuerpo un día tiene fecha de expiración. Mira a tu vecino. Puede ser que su fecha de expiración esté próxima a cumplirse, o puede ser, hermano, que dice la Biblia, que puede Cristo en un abrir y cerrar de ojos levantar a su iglesia. Amén. Así que este cuerpo quedará. La Biblia enseña y dice que toda alma va a perecer, porque ahí están escondidas los pensamientos y emociones. Para que haya alma tiene que haber cuerpo. Pero lo que no va a fallecer, y es ahí la importancia de tener sabiduría espiritual e inteligencia espiritual, es de que aquí sí puedes nutrir todos los días y de prosperar y de ser lleno en el Espíritu. Dile a tu vecino, sé lleno en el Espíritu. Amén. Y tienes que crecer en la inteligencia espiritual. ¿Cómo crezco, por ejemplo, en un área? Por ejemplo, los músicos. ¿Cómo sabemos de que una persona ha sido desarrollada en un talento, en un don musical? Porque esta persona pues dedicó tiempo.
dedicó energía. Hermanos, muchos han hecho un gran esfuerzo, ¿sí o no? ¿Para qué? Para saber tocar un instrumento, porque eso les habilita, eso los hace más diestros, le hace más fácil la tarea. No es lo mismo tocar de oído que venir a la Academia de Adoración Yeshua y aprender a tocar, aprender a cantar, ¿sí o no? Algunos de nosotros pues tuvimos la bendición de ir a la escuela, al colegio. A ver, ¿cuántos fueron a la escuela y al colegio? Aunque sacaban 0, aunque copiaban, a ver, levante la mano. A ver, ¿cuántos pasaron por las aulas universitarias? Levante su mano. Usted tal vez es un profesional, es una profesional. ¿Y usted lo que adquirió qué fue? Inteligencia, conocimiento, habilidades. Aprendió de la experiencia de sus maestros, aprendió de la experiencia de otros. Y usted fue hecho o está haciendo lo que le gusta. Qué triste es hacer lo que a la gente no le gusta, ¿verdad? Por eso es que no prospera. Usted busque hacer lo que más le gusta, porque para eso se preparó. ¿Cuántos dicen amén? Así que vemos cómo hay gente que se prepara, hace grandes esfuerzos. No sé cuánta cantidad de dinero vale una maestría, no sé cuánto va a valer el doctorado. Sí, todo eso tiene un costo. Tienes que quemarte las pestañas, tienes que hacer tesis, tienes que presentar pruebas, tienes que hacer un montón de esfuerzos para lograr adquirir un conocimiento, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Dice el libro de Proverbios, y lo estudiábamos en el discipulado de varones el día miércoles, y vimos que el hombre docto, dice la Biblia, es fuerte, se hace vigoroso, el hombre que adquiere inteligencia. Entonces debemos de capacitarnos, debemos de adquirir sabiduría. Usted no debe de negarse, no debe de cerrarse, pero no descuide su inteligencia espiritual. Muchas personas hacen grandes esfuerzos y sacrificios por adquirir sabiduría humana, que no es pecado, hermano. Dice el alma sin ciencia no es buena. Debemos de estar y de ser útiles. Debemos de tener la capacidad, y por eso Dios nos dio vida, para poderla poner al servicio de Dios y al servicio de los demás también. ¿Cuántos saben que somos útiles, hermano? A ver, mira, hasta el inútil sirve, de mal ejemplo, pero sirve. Yo soy inútil, dijo el inútil, no sirvo, no, sí sirve, de mal ejemplo sirve, pero sirve. Usted debe de ser útil. Usted debe preparar su don, su talento, su vida para el servicio de Dios y de los demás. Y para eso existe la capacitación. Usted puede dar su profesión, usted puede dar su casa, usted puede dar su servicio a la obra del Señor y también a la obra del ministerio, para que crezca y para que sigamos haciendo la obra y otras personas conozcan al Señor. Pero hoy quiero hablarles acerca de la inteligencia espiritual, porque eso, hermano, es un beneficio personal. ¿Cuántos dicen amén? Ahí vamos a nosotros ser llenos de la voluntad de Dios y vamos a seguir creciendo. Y lo lindo de la inteligencia espiritual, hermano, es que no se acaba. ¿Cuántos dicen aleluya? Dice la Biblia que de nuestro interior, si somos llenos del Espíritu, de nuestro interior corren ríos de agua viva, inagotable. Jesús le dijo a una mujer: si tú bebieres del agua que yo te puedo dar de beber, no tendrás sed jamás. Entonces no hay cristianos ya llenos. Aquel cristiano que se sienta tal vez hasta en la puerta a mascar chicle, voy a ver si me enseñan ahí, o voy a ir a ver a qué congreso me meto, o voy a ir a ver a cuánto pago por adquirir más inteligencia. No, hermano, Dios la da abundantemente y sin medida. Lo que sí hay que estar es sediento de la palabra de Dios, queriendo obedecer al Padre a través de Jesucristo y recibiendo esa inteligencia que nos da sabiduría. Primera de Corintios capítulo 12. ¿Cómo adquiero esa sabiduría espiritual? ¿Y qué es la sabiduría espiritual? Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo, y otra cosa es que el Espíritu Santo funcione en nosotros y podamos hacer en el Espíritu lo que Dios nos indique que haga. Por ejemplo, dice la Biblia que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia. Un día conoce al Señor Jesucristo,
se arrepiente de su pecado, de su pasado, y dice la Biblia que empieza a ser discipulado. Si tú y yo queremos ser llenos de inteligencia espiritual, debemos de primero aprender a ser discípulos. Muchas personas se creen más inteligentes que sus pastores, que sus maestros, y por eso es que no prosperan, y por eso es que el ministerio ahí lo tienen retenido. Por eso es que hay personas que tienen grandes problemas, incluso espirituales, porque lo que hay es rebeldía en su corazón ante una autoridad que Dios dejó. Vemos entonces que el apóstol Pablo, dice la Biblia que fue a los apóstoles y le impusieron las manos, y el apóstol Pablo recibió y conoció al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes saben el libro de Hechos. Entonces, después dice que fue enviado junto con otro siervo de Dios a los gentiles, mientras que los apóstoles se dedicaron a los judíos. Ok. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es tener inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque llega a decir el apóstol Pablo: me propuse a ir a Macedonia, pero el Espíritu me lo impidió. Diga conmigo, eso es ser inteligente. Porque hay gente que está llena del Espíritu Santo que dice: aunque no pase nada, yo voy. No, hermano, al rato, si tienes inteligencia espiritual, es el Espíritu el que te está frenando. ¿Aló? Y por eso el caso del apóstol Pablo: no, es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dirían en inglés, take it easy. Cálmate. ¿Estás siendo inteligente? ¿Agradas a Dios? ¿Es la voluntad de Dios? Por eso el libro de Santiago dice: si ustedes no digan, ustedes digan si Dios quiere. ¿Aló? Ay, usted háblelo, usted dígalo, usted confiéselo, usted declárelo y se le va a hacer. Y Santiago, y la inteligencia, y la llenura. ¿Aló? Por ejemplo, orando al Señor en estos últimos días, le decía yo al Señor: Señor, ¿cómo es que hay personas que se dejan engañar? ¿Cómo es que tú, Señor, gente que tú has formado, que ha sido crecida, cómo es que vuelven a cometer errores, a que viven en pecado, a que no se quieren separar de las cosas que le atraen del mundo? Y el Señor me decía: por falta de inteligencia. Señor, pero están llenos del Espíritu Santo. Sí, pero no son inteligentes. ¿Por qué dice la Biblia? Llegan al punto de decir: no os dejéis engañar con falsas doctrinas. Las falsas doctrinas abundan. Las malas compañías, dice, corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo es que se puede meter en la iglesia el espíritu de Babilonia, el espíritu griego, el espíritu medo-persa, el espíritu romano, hermano? ¿Cómo es que logran acaparar las masas? Porque la gente dice que está llena, pero no es inteligente. Dice el apóstol Pablo a otra iglesia, diga conmigo, a otra iglesia. Esta iglesia estaba en Galacia y el libro de Gálatas se fue escrito para esa iglesia. Y dice Pablo: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas inmaduros. No se vaya a enojar porque así dice una versión: oh Gálatas estúpidos. Así les dice. ¿Cómo se dejaron engañar, envolver? Habiendo empezado en el espíritu, ahora van a terminar en la carne. Y hermanos, si pasó en Galacia, pasa en Guatemala. Si pasó hace muchos años, seguirá pasando. Pero que Dios nos haga inteligentes espirituales, hermano, para poder ver y entender primero la palabra de Dios y la voluntad de Dios sobre nuestra vida, y para poder hacer lo que nos corresponde hacer. Porque ¿para qué quiere ser inteligencia espiritual o inteligente espiritual si no va a hacer nada, hermano? Ay, Señor, dame de tu llenura, Señor, dame de tu conocimiento, Señor. Si yo quiero ser inteligente, ahí te va, toma, amigo. Gracias, Señor.
Ya soy inteligente, Señor. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a poner a la obra de Dios? ¿Lo vas a compartir con los demás? ¿Lo vas a enseñar a otros? 1 Corintios 12, versículo 1. No quiero pues, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser inteligentes en el Espíritu? Levanten su mano. Primero tienes que reconocer al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Así es el primer paso para poder recibir de Dios la inteligencia espiritual. Si tú dices que eres lleno del Espíritu, pero quitas la voluntad y quitas la autoridad de Jesucristo, estás haciéndolo anatema. Mientras que si por el Espíritu reconoces la autoridad de Jesucristo como Hijo de Dios y como único mediador entre Dios y los hombres, y como el único que tiene poder para liberar, para sanar, para prosperar, entonces en el Espíritu eres una persona inteligente. ¿Cuántos dicen aleluya? Él es el único, y a través del nombre que está sobre todo nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. 4, no se queda ahí y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, muchas personas, si ya hemos venido al conocimiento de Jesucristo, Dios nos quiere dar inteligencia espiritual. Entonces dice la Biblia que a algunos se les van a dar dones. A ver, ¿cuántos han recibido un don del Espíritu? A ver. Vaya. A algunos dice Dios va a darles ministerio. ¿Cuántos anhelan ministerio? ¿O cuántos tienen ministerio? Amén. Vaya. Y dice la Biblia que a algunos Dios los hace operar, los hace funcionar, literalmente los habilita para la obra. Hay operaciones del Espíritu y también de la iglesia. Eso es otro tema. Pero Dios derrama esas bendiciones. Entonces usted va a funcionar en los dones, usted va a funcionar en el ministerio, o usted va a funcionar en la operación. Amén. 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, a ver pues, ¿qué dice? Palabra de sabiduría. Diga conmigo, una forma de inteligencia espiritual. Hermanos, no todos tienen palabra de sabiduría. Ahí dice que a unos Dios le dio, a través de su Espíritu, palabra de sabiduría. Ahora, el que tiene sabiduría, porque ya la pidió a Dios, debe de constantemente ponerla al servicio de Dios y de los demás. Por supuesto, la primera palabra de sabiduría viene hacia nosotros, porque dice ahí que el Espíritu le es dado para provecho. Así que si tú eres inteligente, vas a saber hasta cómo hablarte a ti, cómo hablarle a tu cónyuge, cómo hablarle a tus hijos, cómo hablarle a la suegra, cómo hablarle al pastor, al jefe, cómo hablarle a las autoridades, cómo hablarle a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en ti opera la palabra de sabiduría. Dice a otro, diga conmigo, a otro, palabra de ciencia en el mismo Espíritu. Y cuando somos inteligentes en el Espíritu, podemos hablar palabra de ciencia. ¿Qué es eso? Hermano, por ejemplo,
En la palabra profética o en los dones proféticos muchas veces la palabra es de ciencia, a veces la palabra es de sabiduría, a veces la palabra es de exhortación. Nosotros podemos incluso con la palabra de Dios poder discernir si es palabra de sabiduría o palabra de ciencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están entendiendo? Ok, lea conmigo el versículo 9. Si eres inteligente espiritualmente, hermano, mire lo que dice el versículo 9 y sigue hablando de fruto. Y dice, a otro se le fue dado fe por el mismo Espíritu. Y hermano, ¿cuántos necesitan fe? A ver, ¿sí o no? Si algo necesitamos, hermanos, es fe. Y si tú eres inteligente espiritualmente, tu fe no debe de menguar en ninguna circunstancia. A veces atraviesas el valle de sombra, a veces estás atravesando el valle de muerte, a veces estás en el desierto, pero lo que permanece en ti y en mí, porque hay inteligencia espiritual, es la fe, que sin ver hemos recibido y hemos creído. Y seguimos anhelando y tenemos la certeza de lo que no se ve. Amén. ¿Por qué? Porque somos inteligentes. Entonces el mundo dice que no y Jesús ya nos dijo que sí. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos fe, y crecemos en la fe. Y debemos de ser inteligentes para no claudicar en la fe, para no dejarnos desviar de la fe, para no confiar en nuestras fuerzas, sino solo confiar en el Señor. También por el mismo Espíritu. 9. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Cuántos quisiera tener ese don? A ver, levanta su mano. Aquí dice, el que lo quiera, pídalo. Amén. Eso no es exclusivo de cierta persona, de ciertos lugares, de ciertas personas. No, hermano. El don de sanidad Jehová lo da. Y si tú eres inteligente, Dios te va a decir, impón manos ahora. Y los enfermos van a sanar. ¿Cuántos dicen aleluya? Dice la Biblia que esos dones operan en los ancianos, en los pastores. Y dice que cuando alguno está enfermo, llame a los ancianos y que le unjan con aceite, y la oración de ¿qué? La oración de fe sanará al enfermo. Está escrito, hermano. Entonces no es exclusivo de nada ni de nadie. Es para aquel que tiene fe y que es tan inteligente que cuando Dios le dice, hay que orar. Pero si eres inteligente, también te va a decir Dios, ya no más. Ay, ¿por qué, hermano? Bueno, dice la Biblia que un profeta llegó con un rey. El rey Ezequías, dice, estaba enfermo desde hace muchos días. Y la palabra profética que le fueron a decir fue, Ezequías, ordena tu casa porque te vas a morir. Catapum, hasta aquí. Y dice que el profeta cumplió la palabra y se fue. ¿Sí o no? Pero Ezequías tuvo fe y pidió a Dios, dice. Se arrepintió y, por supuesto, ordenó su casa. Muchas enfermedades de mucha gente es por tener desordenada la casa. Por supuesto, hablando de la casa, o hablando de su casa, o hablando de la casa. Y Ezequías rogó, dice, y pidió perdón a Dios. Y de ahí en el mismo ratito le dice el Señor al profeta, regresate, ve a darle sanidad y ve a darle vida. Y el profeta solamente que fue inteligente. ¿Qué hubiera dicho usted? Peor si es de Guatemala. ¡Ala, qué clavo, Señor! ¿Por qué no lo pensaste antes? ¿Y ahora qué? Yo voy a quedar con toda mi carota. ¿Cómo voy a llegar ahí con Ezequías a decir? Y no ya le estábamos preparando ahí los tamales. Ya teníamos listo el cafecito y el ponchito y los tamalitos y el pan sándwich y la sopa de pollo. Qué feo que solo eso venga uno. El menú se sabe uno, hermano. Son más alegres los velorios de los pueblos. Ahí matan coche, matan cabra, matan a la suegra, matan lo que sea, hermano. No son bromas.
Pero Ezequías, ¿qué era? Inteligente. Pidió con fe. Y el profeta tenía ese don. Y también era inteligente. No reclamó, no dijo nada. Y dijo, está bien, me regreso. Ezequías, Jehová ha escuchado tu oración. Y vengo a darte 15 años más en el nombre del Señor. Y dice que Ezequías se levantó. Amén. ¿Por qué? Uno tenía fe y el otro tenía un don de sanidad. Pero eran inteligentes, sabían de quién venía el poder y que el Señor y su Espíritu es el que hacen las cosas. ¿Cuántos dicen aleluya? Versículo 10 dice la Biblia: a otro el hacer milagros. Diga conmigo, milagros. Entiéndase la operación de un milagro. Mucha gente ha confundido las noches de milagros, los días de milagros, las prédicas de milagros. Hermano, un milagro es romper con cosas naturales. Eso es un milagro. Ejemplo: Señor, yo te pido que no llueva más. Y dice la Biblia que dejó de llover. Preparen un altar, échenle ahí todo lo que quieran, échenle agua, hasta agua échenle. Y Señor, yo te pido que ahora derrames fuego. Permiso. Eso es sobrenatural, hermano. ¿Vamos bien hasta aquí? Tenga cuidado a lo que usted ha entendido por milagro. Pero si usted es inteligente, va a ver lo que es un milagro y lo que no es un milagro, hermano. Yo hubiera dicho aleluya. Porque hay gente que todo cree que es milagro. No, son operaciones de Dios por el Espíritu. Y hay gente, hermano, que opera milagros. Otro milagro, ¿le cuento otro o no le cuento otro? Iba literalmente un hombre leyendo la Escritura. Este hombre quería recibir sabiduría, inteligencia espiritual, pero no había quien le enseñara. Y dice que iba por ahí un apóstol, un siervo de Dios. Y por la inteligencia espiritual dijo, me le voy a pegar a este. Y la pregunta fue, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Dame jalón y yo te explico. Dice la Biblia que literalmente Felipe se subió al carro y le empezó a enseñar. Ahora sí entendió. Pero ¿qué hubiera pasado si no tuviera un maestro, no tuviera un pastor? Dice la Biblia que al terminar dijeron, ahora sí entiendo, creo en el Señor Jesucristo y me quiero bautizar. ¿Qué me impide? Nada te impide. Allá hay agua, pues te bautizamos. Y dice la Biblia que inmediatamente a la persona, el etíope, al subir del agua, el siervo de Dios fue llevado a otro lado. Eso es un milagro, hermano. Eso es sobrenatural. Tenga cuidado con lo que usted ha oído de milagros. ¿Aló? Pero como mucha gente confunde, cree que todo es milagro. No, hermano, no todo es milagro. Le cuento que hasta el diablo sana, hermano. Los brujos tienen cierta autoridad para sanar. ¿Aló? Algunas potestades, gobernadores, principados hacen sanidades, pero solamente Dios es el que sana y rescata y libera y perdona a través de Jesucristo. Amén. Y Él tiene el poder porque fue tomado en la cruz del Calvario por la resurrección y exhibió, dice la Biblia, públicamente a todos esos potestades y los derrotó en el nombre del Señor. Amén. Así que solamente Jesús puede liberar, sanar, prosperar, y en el nombre de Jesús a algunos Dios les concede hacer milagros, hermano. Otro milagro, ¿le cuento otro milagro o no le cuento? Llegó un apóstol preocupado con Jesús. Jesús, ¿no tenemos para el impuesto de circulación?
para el yusi. No tenemos, Señor. Le dije a Jesús. ¿Y tú qué sabes hacer? ¿Qué hacías antes de seguirme? Pues yo era buen pescador. Está bueno. Andate al río. Llévate tu cañita. Y ahí vas a jalar un pez. Como quien le dice, si vas a pagar impuestos, vas a trabajar. Y vas a sacar el pez. Y dentro del pez lo vas a abrir. Y ahí viene el impuesto tuyo y de paso el mío. Aleluya. ¿Estaría preocupado Jesús por los impuestos? Pero es un milagro la provisión, hermano. Y Dios nos ha dado la capacidad para trabajar, ser directores, ser guiados por Dios, ser bendecidos y prosperados. Es un milagro la provisión, hermano. Y Dios la da. Dios la da. Hermano, Dios te la da. Ahora sí, tienes que ser inteligente. ¿Qué tal si Pedro hubiera dicho, no, Señor, yo ya dejé el chance para la pesca y ahora me vas a volver a mandar a pescar? Pero Pedro fue inteligente, obediente. Y la mayoría de siervos que son los que hacen verdaderos milagros, hay una característica, hermano: son obedientes. A otro, profecía. Por ser una iglesia apostólica y profética, hermano, usted sabe que Dios levanta hombres y mujeres que ejercen el ministerio profético. ¿Cuántos dicen amén? En medio de su pueblo también hay don de profecía. Pero una cosa es el don de la profecía y otra cosa es el ministerio del profeta. En el don de la profecía cualquiera puede profetizar. En el ministerio profético, si tú no estás ungido, delegado, impuesto las manos y reconocido, y este profeta se sujeta a la autoridad, tú puedes ponerte el título que quieras, pero lo que menos tienes es ser profeta. ¿Aló? Porque es diga conmigo, un ministerio. Aparte es el don, que hasta un burro profetiza. ¿Sí o no? Un burro le dijo al ministro que era profeta: no miras al ángel. Y era un burro, hermano. O sea, en el don profético cualquiera, en el ministerio debes de ser un buen profeta. Y entonces un buen profeta va a ser inteligente, a tal punto de decir, hoy no. A tal punto de sujetarte a la autoridad. No, es que yo tengo la palabra de Dios. Pues eres un insujeto. No te disipulas, ni diezmas ni ofrendas a tu autoridad. ¿Cómo quieres profetizar? No te juntas en la iglesia a orar. No sigues las instrucciones de tus autoridades. ¿Cómo quieres profetizar? No tienes inteligencia. Señor, dame inteligencia. Ahora sí, venite, vas a trabajar en mi obra. ¿Vamos bien hasta aquí? Una de las características importantes de ser inteligente espiritualmente es esta, hermano: tener discernimiento de espíritus. Diga conmigo, de espíritus. Sí, hermano. Porque literalmente hay gente que muchas veces se deja gobernar por otros espíritus. El ejemplo: era el tiempo en el cual Jesús debía de ser entregado. Jesús lo sabía. Llama a sus apóstoles a orar con él. Pero uno de estos que había disque orado, al ver que aprendían a Jesús, dice la Biblia, que sacó el machete y le voló la oreja. ¿Sí o no? ¿Estaría este apóstol con el discernimiento adecuado o estaría obrando en la carne? El mismo apóstol, pobre el hermano, ¿verdad? Padre, tennos misericordia, Señor. El mismo apóstol: Señor, ¿cómo te va a pasar a ti esto? No vayas a la cruz, quédate con nosotros. Y mira, el ministerio está creciendo, ya nos siguen multitudes. Y la respuesta del Señor fue: aléjate de mí, Satanás, hermano. Y era un apóstol. Pero para eso es que hay que tener discernimiento de espíritus. Porque dirían en Guatemala,
No todo lo que brilla es oro. Hay gente que, hermano, hay gente que hasta cristiano se dice, hermano. Yo soy cristiano. Yo soy aleluya, pandereta, gloria a Dios. Pero no me demuestras con tu fruto. Yo te discierno que en ti hay pecado. La palabra profética hoy discernió a muchos. Cuida tus ojos, cuida tus oídos, ve cómo estás. Eso es un discernimiento. Usted entra a ciertos lugares o llega a ciertas ciudades y usted sí tiene la inteligencia espiritual, discierne el espíritu de una casa, de una iglesia, de una persona. ¿Sabe con qué espíritu se está acercando? ¿Cuántos quieren ser inteligentes espiritualmente? Tenga en su corazón el deseo de crecer espiritualmente y que Dios bendiga y que dé discernimiento de espíritus a su iglesia. Cuando usted está viendo algo, hermano, oyendo algo, discierna el espíritu. Sí, mire, le voy a contar un testimonio. Una de las bendiciones que tengo al viajar es que ni enciendo la tele. En primer lugar, porque no me da tiempo. Y segundo lugar, porque de verdad, hermano, solo alejarse del espíritu. ¿Sabe que usted al llegar a una ciudad, al llegar a un país, lo primero que trata el espíritu del mundo es meterle miedo, temor? O del espíritu que se mueva en la ciudad, pues. En algunas ciudades es de poder, de vanidad, de sexo. En algunas otras ciudades es de don't worry, be happy. Hay iglesias que usted entra y usted sabe que ahí no está el Señor, hermano. Hablan de Dios, presumen de Dios, hasta quieren ser llenos de Dios, pero ahí no está Dios, hermano. Pero hay un discernimiento, porque hay una inteligencia. Y no es un sentimiento de una persona, es de los que sí tienen inteligencia. Dice la Biblia, a otro diversos géneros de lenguas. Diga conmigo, diversos géneros. Dígalo sin miedo, diversos géneros. Cuando usted aprendió y cuando yo aprendí a hablar, ¿qué nos enseñaron? Mi mamá me ama, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá. Y ahora no la visita, pura lata. Ahora no le agradece. Ese es el gol solo para que se acuerde. Yo amo a mi papá, yo quiero ser como mi papá. Y ahora no visita al viejito. Discernimiento. Bueno, Señor, no me metas ahí. Diversos géneros de lenguas. Óigame bien acá. Si usted es inteligente espiritual, que yo deseo que usted sea, tiene que empezar a mostrar su crecimiento en los géneros de lenguas. Si usted habla las mismas lenguas que aprendió cuando recibió el Espíritu Santo, hermano, usted le necesita ser más inteligente. Usted debe de aprender a crecer en sus diversidades funciones. Y uno de ellos, si usted es inteligente, usted ya no va a hablar igual. Usted va a hablar en sus diferentes géneros de lenguas, no solo en el espíritu. Hermano, usted ya no va a hablar igual. Porque también usted ha crecido y ha tenido inteligencia. Antes cometía un error y decía, ¡ala, qué bruto! Hermano, quítese esas malas costumbres. Hay gente que es pesimista. Le enseñaron a que era pesimista. Mira, vos llegas a un lugar y todo lo criticas, así como yo. Todo está muy bonito, pero... Y por una tendencia aprendida. Gente que es negativa, no se va a poder usted. ¿Qué? No se va a poder. Y sigue hablando lo mismo y tiene 40 años de ser cristiano. Hay gente que vive amargada, hermano, con su lengua. Que sí, que no, que que criticando, siendo pesimista. ¿Será que es inteligente espiritualmente? A otro dice interpretación de lenguas. Póngame mucha atención aquí. Si Dios derrama de su Espíritu y ahí el Espíritu Santo está hablando y el Señor nos da de su gracia y su misericordia y podemos nosotros en medio de la alabanza incluso hablar nuestras lenguas, debe de haber alguien que interprete. Dice el apóstol Pablo,
principalmente en la iglesia de Corinto, todos hablaban lenguas y todos profetizaban, pero es mejor que alguien interprete. Así que, hermanos, que Dios derrame interpretación de lenguas y que usted sea inteligente emocionalmente. Y póngame atención aquí, alguna interpretación va a decirle a usted, eso no era de Dios. Ya hubiera dicho aleluya. Sí, hermano, lo que ha faltado es gente con pantalones que se pare en medio de la iglesia y diga, hermanos, esa palabra que acabamos de escuchar no viene de Dios, viene del alma de la persona. Se van de la iglesia, hermano, que se vayan. Si son hijos de Dios van a regresar, y mejores y más inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, qué feo, ¿verdad, hermano? ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 18, únase conmigo con todo su corazón. ¿Qué dice la Biblia? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Si usted, hermano, si usted es una persona inteligente espiritualmente, usted va a saber su posición en el cuerpo. Mira, hermano, y me emociona esta palabra porque le voy a decir por qué. Mira, hay pastores frustrados porque no les crece la iglesia. Hay familias frustradas porque no son iguales que otras. Hay gente frustrada porque todavía no se les ha bendecido con un ministerio. Mire, hermano, si usted es inteligente espiritualmente, usted sabe su función en el cuerpo. De verdad, hermano. Y usted, hermano, es tan importante porque esta es parte del cuerpo. Y usted está ejerciendo su función en unos dones, en otros ministerios y en otras operaciones, pero todos parte del cuerpo, hermano. O sea, yo soy tan importante como usted y usted es tan importante como yo, porque somos un cuerpo. Yo no le puedo decir a usted no lo necesito, ni usted me puede decir a mí no lo necesito, porque somos un cuerpo. Estamos colaborando en el reino de Dios. ¿Somos la mejor iglesia? No, hermano, somos parte de un cuerpo. Eso sí, hay que tener cuidado porque no todos son cuerpo. Por mucha gente cree que por ponerle un título o por estar bajo cierta cobertura ya es cuerpo. Y literalmente, hermano, la única forma de que yo y tú seamos parte del cuerpo es literalmente soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros y ayudándonos los unos a los otros. Entonces decimos que tenemos el mismo Dios, que creemos en Jesucristo y que entonces somos parte de su iglesia. Pero cada uno, si somos inteligentes, mi función, hermano, yo la tengo bien clara. Por muchos años mi función era ser un oyente. Por muchos años mi función fue ser un discípulo. Aprendí, hermano, y he tenido la bendición de ser formado. Por muchos años mi función es y ha sido darle a la iglesia mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias. Yo sé que es mi función. ¿Aló? La he dado desde el primer día que me convertí. Lo he hecho desde el primer día que crecí. Cuando me bauticé, lo primero que saliendo del bautisterio, al sábado siguiente o el domingo siguiente me fui a presentar con el pastor y le dije, mire, yo quiero servir. Esa era mi función en el cuerpo. He atendido parqueo, he limpiado baños, he colocado sillas, he llevado siervos y siervas de Dios. He dado mi casa, he dado mi tiempo, he dado mis recursos.
sé para qué funciona en el cuerpo. Lo malo de mucha gente es que no sabe su función, porque es tan tonto espiritualmente que cree que no hace nada. Ay, no estoy haciendo nada, nadie me reconoce. Cuando tenga micrófono entonces voy a servir. No, hermano, tu función es necesaria. Si eres inteligente, sabes por qué Dios te trajo a este lugar. Mi hermano, sin ir tan lejos, ¿por qué Dios lo trajo aquí? ¿Por qué está usted siendo discipulado? ¿Por qué usted diezma y ofrenda? ¿Por qué usted asiste? ¿Por qué usted se discipula? ¿Por qué usted comparte? Usted, su porción y su lugar es muy importante, es necesaria. Entonces, venga lo que venga, hermano, usted sabe cuál es su función. Pero hay hermanos que por su falta de inteligencia emocional, como tienen problemas en su alma y no han querido crecer en su inteligencia espiritual, algo que le hagan en el alma o en la carne los aleja de crecer en el espíritu. Entonces, no lo saludan o no lo reconocen o no le agradecen o no lo visitan o no lo llaman o lo que sea, los aleja de esa inteligencia. Y están tan heridos en su alma por no querer crecer. Y eso les impide ser inteligentes y crecer espiritualmente. Por eso tan necesario que usted y yo sepamos que el cuerpo no es un solo miembro. Diga conmigo, no es un solo miembro. Hermano, no es una sola iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Y en la iglesia muchos ministros, muchos ministerios, muchos miembros. Denle un fuerte aplauso si usted lo cree, en el nombre de Jesús. Hay gente que se cree la última Coca-Cola del desierto, hermano. Le cuento, serán muchos y seremos muchos los que estaremos con el Padre. 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Léalo bien. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El día viernes decidí salir a caminar. Puse mi pants y todo. Ahí salí a caminar cerquita de mi casa. Y en una de esas no vi una raíz que había en un árbol. Y di el paso, hermano, y me doblé. Tengo hinchada esta parte de aquí. Me doblé el pie. Y yo sentí el jaloncito, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y seguí. Ayer me dolía un poco. Anoche, hermano, estaba yo en vigilia y oración, hermano. Ese pequeño músculo es un tendoncito que parece tan débil, pero tan necesario, hermano. Mire, hasta la sábana me costaba ponerme ahí. Dormí con el pie al aire. Tan miembro tan pequeño, pero tan necesario. Esos miembros que parecen débiles son los más necesarios. 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Únase conmigo en el 25. Mire la preciosa palabra de Dios. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Mire, este cerebro se preocupó por este hermano. Y peor que dicen que los hombres somos más llorones, ¿verdad? Digan amén las hermanas. Fíjese, un pequeño tendoncito, un pequeño músculo, y todo el cuerpo, con señal de alarma. Hasta hay gente que se le encarna la uña del dedo pequeño de la mano y le duele la cabeza. Ay, no me iré a morir de eso. Se preocupa todo el cuerpo.
Igual la iglesia. Si decimos que queremos tener inteligencia espiritual, tu participación, tu función, tu posición es necesaria e importante. Y si tú eres inteligente, sabes que eres parte del cuerpo. Y por eso, hermano, donde quiera que estés, vas a ser parte de la iglesia. A donde quiera que vayas. Y mira, hermano, hasta de vacaciones le dan ganas a uno. Mira una iglesia. Pues si dices que eres la iglesia, ¿no? Porque hay gente que hasta de excusa agarra. Estoy de vacación. No me recuerden el discipulado. Qué bueno que voy a irme de viaje porque así no diezmo. ¿Y no te acuerdas que Jehová te proveyó? ¿Y no sabes que hay necesidad en la iglesia? Hay gente que, Señor, ¿para qué me prosperaste? Para que des. Si eres inteligente espiritualmente, hermano, vas a hacer lo que la palabra de Dios dice, no porque te manipulan. ¿Aló? Para que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dile a tu vecino, cuando te vaya bien, díselo, cuando te vaya bien, yo me voy a alegrar. Así que te vaya bien, hermano. Y cuando te vaya mal, díselo pues, cuenta conmigo. Hay un conocido refrán que dice que cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras que salen. Así dice, hermano. Ahí en el Facebook pusieron hace unos días una frase que ahí se las voy a poner. Dice: el que no estuvo contigo en las malas, que no venga a molestar en las buenas. Eso es lo que dice la Biblia. Si está padeciendo, hermano, que hay una iglesia, ¿qué te pasa? ¿Estás preocupado? ¿Estás angustiado? ¿Estás triste? Hermano, hagamos oración. Hermano, ¿qué querés? Ahí dice la Biblia que lo que hay que hacer es oración. ¿Y está alguno alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas todos los domingos. Alabanzas al Señor, hermano. Nos gozamos. ¿Te va bien? Nos gozamos. ¿Te va mal? Aquí estamos, hermano, para servirte. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 28, dígalo con todo su corazón. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. ¿Se da cuenta? ¿Ya se da cuenta que hay diferencia? Una cosa es los milagros y otra cosa es los que sanan. Siga. Otras, los que ayudan. Fíjese que ese ministerio casi nadie lo quiere, hermano. Hermanos, den para el ministerio DAS. Hermanos, por favor, colaboren. Traigan su frijol, su arroz, su azúcar, su aceite. Hermano, ayudemos, hombre. Extendamos nuestra mano a la viuda, al pobre, al huérfano, al necesitado. ¿Somos inteligentes espirituales? Amén. Debemos de ayudar. Debemos de extender nuestra mano. Los zapatos de niño, los zapatos de adulto, ropa y zapatos de niño. Hermano, tenemos 11 años de estar trabajando en nuestro ministerio DAS y seguiremos haciéndolo. Tengamos mucho o tengamos poco. Nos toque poner de nuestra bolsa o todos ponemos de nuestra bolsa. Pero hay que seguir y es un precioso regalo para el cuerpo. Diga conmigo, los que administran. Dígalo recio. Los que administran. ¿Sabe que la administración, hermano, es parte de una inteligencia, hermano? Por ejemplo, hay cristianos que oran, que asisten a la iglesia. Hay cristianos que son bien espirituales, hablan lenguas, tienen visiones, tienen sueños,
pasan en vigilias. Pero Dios les da 1,000 quetzales y lo desperdicia. Hay iglesias que tienen muchos recursos y de todos modos están endeudados, alquilando. Están preocupados. Ahí está el pastor: hermanos, por favor, esa iglesia que recuerdo que hay que pagar. Pero ahí dice la Biblia que parte de también de inteligencia es los que administran. Y hay gente que les caen 100 quetzales y los multiplica. ¿Aló? Hay familias que viven con menos del presupuesto de lo que usted se imagina. Hay iglesias que se administran con menos del presupuesto que usted se imagina, y pagamos la luz, pagamos la radio, pagamos los guardias, pagamos y tenemos un guardadito. Pero eso es un don, eso es un regalo, los que administran. Pero hay que ser inteligente. Ay, hermano, yo no sé administrar. Pues por lo menos venga a los seminarios. Por lo menos asista al discipulado. Cada cierto tiempo les damos el presupuesto para que usted se administre personal y en su casa también. Hasta para las empresas funciona. Pero ¿por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento. Los que tienen don de lenguas. 29 hasta el 31 para terminar, si me ayudan los hermanos del teclado. ¿Son todos apóstoles? Y es una pregunta: ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. Siguiente pregunta: ¿son todos profetas? La respuesta es no. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Mire, hermano, yo conozco poquita gente que hace milagros, porque ya le expliqué lo que es un milagro. Pero he visto y conozco personas que de verdad lo hacen. Por supuesto, hombres y mujeres que están en una preciosa sintonía con Dios. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? Tampoco. ¿Quiere Dios que tengamos todo eso? Sí, hermano. ¿Quiere Dios darnos todo eso? Diga conmigo, amén. Sí quiere Dios darnos la inteligencia espiritual para poder tener todo eso. ¿Y para qué? Para funcionar en el cuerpo. Para levantar tronos, para levantar nombres, para hacerte más rico, para presumir un nombre. No, hermano. Los hombres y mujeres más inteligentes espiritualmente, ¿sabe qué han hecho? Y usted lo ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y lo ve a través de la historia. Le voy a decir qué han hecho los hombres y mujeres inteligentes. Han dado su vida por el Evangelio, hermano. Han muerto como mártires. Y así como Pablo dijo un día: estas mismas manos me han servido para trabajar, para sostenerme a mí y a los que están conmigo. Aquellos que dan sin esperar recibir. Esos son inteligentes. Esos que quieren estar sirviendo al cuerpo de Cristo en lugar de servirse del cuerpo de Cristo. Esos que prefieren levantar el nombre de Jesucristo y hacer que la iglesia crezca y que todos sean espiritualmente inteligentes, y no centrarse en un grupito, en un selecto grupo, en círculos que ya parecen mercaderes, presumiendo trajes, presumiendo lo que hacen, en lugar de solamente decir: Señor, eres tú el que hace todas las cosas, y lo haces en el cuerpo y en su iglesia, en las naciones y en todo el mundo. Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y usted sabe cuál es ese camino. Y empieza el apóstol Pablo a decir: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy.
Si yo pudiera tener todos los dones, echar afuera demonios y hiciera milagros y quisiera cosas sobrenaturales y no tengo amor, nada soy. Y empieza la preciosa explicación de lo que es el amor. Y se resume en esta palabra: el amor es Dios. Y de tal manera amó Dios al mundo y a su iglesia, que dio a su Hijo Jesucristo, para que tú y yo, a través de la muerte y resurrección de Jesús, recibamos de su Espíritu y recibamos inteligencia espiritual, hermano, para hacer nuestra función en cada parte del cuerpo. Ponte de pie un momento. Ponte de pie. Cierra tus ojos un momento. Alza tus manos. Y si por algún motivo te has dejado dominar por tu alma y tus emociones, hoy estás en un buen tiempo para recibir del Espíritu y le digas a tu alma que vas a estar sujeto a la obediencia de Cristo, a la palabra. Si por algún momento has dudado de los dones, has dudado de la razón por la cual estás en el cuerpo, tal vez has estado cansado o has estado herido, Jehová te ha traído a este lugar para decirte: eres parte del cuerpo y tu función, tu ministerio y tu don es necesario, pero tienes que ser inteligente para poder ponerlo a la obra de Dios y de los demás. Cierra tus ojos, alza tus manos y dile: Señor, ayúdame. Señor, perdóname si no he sido inteligente espiritualmente. Señor, perdóname si no he cuidado mi don, mi talento, mi unción, mi ministerio. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, si no he podido hacer lo que tú me dijiste que hiciera. Pero, Señor, aquí está mi vida. Díselo. Señor, ayúdame. Dame, Señor, de tu Espíritu Santo para tener sabiduría espiritual, inteligencia espiritual. Señor, para poder colaborar con tu reino, con tu iglesia, para poder soportar, para poder perdonar, para poder animar, para poder colaborar, Señor. Dame, Señor, de tu paz. Dame de tu palabra. Y, Señor, derrama dones en el nombre de Jesús. Ahora alza tus manos en el nombre de Jesús y que Dios derrame dones, que Dios derrame inteligencia espiritual en tu vida, en cualquier área. Si tienes un ministerio, que Dios levante tu ministerio, que sea glorificado el Señor a través de todo lo que haces, a través de todo lo que dices, que lleves mucho fruto, iglesia, que prediques la sana doctrina, que no te desvíes de la palabra de Dios. Recibe nuevas fuerzas ahí, tú que has estado incluso cansado o enfermo en tu cuerpo. La Biblia dice que por la llaga de Jesucristo somos sanados. Recibe ahí la sanidad en el nombre de Jesús. Es Jesucristo quien tiene poder para sanarte, y Él lo da sin medida. Si alguno quiere sabiduría, pídala a Dios en el nombre de Jesús. Señor, dame sabiduría en mi negocio, en mi trabajo, en mi familia. Si tal vez has sido mal administrador, hoy recibe de Dios ese don para poder administrar hasta tu tiempo. Recíbelo ahí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú sabes darle a tu pueblo conforme a lo que necesita. Y ahora, Señor, a través del poder del Espíritu Santo, Señor, que cada uno de los miembros y cada una de las personas que nos oyen o que están viéndonos reciban de ti, Señor. Reciban de ti, Padre, lo que quieras darles. Fe, Señor, dones, ministerios, operaciones. Dalos, Señor, en el nombre de Jesús.
Levanta obreros, Señor. Levanta gente, Señor, que quiera servirte, que quiera, como tú, Señor, dar su vida para poder, Señor, colaborar en tu reino. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Señor, oro por los niños, los jóvenes, Señor, que sean inteligentes espiritualmente, que no se dejen guiar por lo que miran sus ojos. Señor, que quites todo deseo de la carne en el nombre de Jesús. Te pido, mi Dios, que guardes a la generación o las generaciones que aquí ellos representan. Padre, que ellos sean mejores, que sean más inteligentes, que ellos, Señor, prosperen en todo, que te sirvan mejor que nosotros, que puedan, Señor, dar su vida por ti. Líbralos, Señor, de la tentación. Líbralos, Señor, de la vanidad. Ayúdalos, Señor, dales sabiduría, Señor, dales inteligencia, y que sean hombres y mujeres fuertes en el espíritu, que se nieguen al mundo, que se nieguen al pecado, que crezcan, Señor, y se motiven a hacer el bien. Señor, igualmente oramos por los ancianos, las ancianas. Padre, que enseñen a los más jóvenes, a las más jovencitas, a servirte, a adorarte. Padre, levanta un cuerpo que se necesite el uno al otro, que no se critique, Señor, que no se corrompa, que se soporten los unos a los otros. Padre, ayúdanos a levantarnos, ayúdanos, Señor, a sostenernos los unos a los otros. Te lo rogamos, mi Dios. Padre, bendice a tu iglesia en Guatemala, a las congregaciones, Señor, que tú tienes en Guatemala, a los ministros, Señor, a los hombres y mujeres, siervos y siervas tuyas que tienes sirviéndote en algún área de un ministerio. Sean bendecidos, mi Dios. Y aún, Señor, en las naciones donde verán a través del internet o donde están viendo, Señor, bendice a tu pueblo. A pesar de la distancia, somos un cuerpo, porque hemos creído en Jesucristo y tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Derrama de tus dones, Señor. Todo aquel que quiera recibir un don, alce sus manos bien en alto. Y si usted ya lo pidió, hermano, recíbalo. Si usted ya lo pidió, hermana, recíbalo en el nombre de Jesús. Dios no tiene exclusividad. Dios no hace acepción de personas. Recíbelo ahí con fe. Toma tu porción, toma tu don y ponlo al servicio del cuerpo de Cristo. Seas útil, varón, seas útil, mujer. Ejercita ese don. Yo sé que Dios te va a usar y puedo ver la mano de Dios depositando dones en este momento. Tómalo, recíbelo y lo vas a usar fielmente, y lo vas a usar diligentemente, y lo vas a poner a la obra del servicio. Y no serás un asalariado, lo darás sin medida, porque de gracia has recibido y de gracia darás. Así te bendice Jehová, dándote dones, iglesia. Jehová ha escogido este día para derramar de su unción y de su espíritu. Cree, esté activado en el nombre de Jesús. Padre, hoy como apóstol de Jesucristo, te ruego, Señor, que active los dones en tu iglesia y sean, Señor, todas las operaciones y todos los ministerios activos, Señor, para la colaboración, para la edificación, para la exhortación del cuerpo de Cristo. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a hacer tu voluntad. Queremos, Señor, servirte. Queremos, Señor, ser parte de ese cuerpo que busca tu nombre y que no se desvía con las vanidades, Señor, del mundo. Queremos permanecer unidos, soportándonos, perdonándonos, amándonos unos a otros. Pero así como tú, Señor,
dando como tú nos has dado. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Toda la alabanza y toda la adoración es para ti, Señor.